triunfo del rechazo. En el plebiscito de salida, el gobierno realizó un cambio de gabinete. Fueron 5 los ministros y ministras que cambiaron, algunos en sus carteras y otras que se integraron nuevamente. Para conversar sobre esta situación nos encontramos con la diputada Marta González. Ella es representante del distrito 15 de la región de O'Higgins. Además, forma parte de la bancada del PPD y es la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. ¿Cómo está, diputada? Hola, bien, muchas gracias por el contacto. Diputada, queríamos conversar con usted cómo evalúa, ¿no?, este primer cambio de gabinete que realiza el presidente Gabriel Boric, considerando que usted es la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, una de las instancias de la Cámara de Diputadas y de Diputados que tiene más diálogo, ¿no?, con el comité político y sobre todo con el Ministerio del Interior, en donde se analizan también medidas en relación a la migración. Sí, bueno, nosotros respaldamos la decisión del gobierno, la decisión del presidente en este caso, de hacer los ajustes ministeriales y estamos también contentos, sí, que se hayan corregido algunas cosas que a lo mejor no habían podido funcionar como uno esperaba, pero entender que el proceso que vive nuestro país, el gobierno también que plantea el presidente Boris de transformaciones y además de gobernar con 2 coaliciones, también son todos temas nuevos en nuestro país que necesitan digamos, muchas conversaciones, mucho diálogo y muchas voluntades, principalmente para responder a las demandas ciudadanas, y eso finalmente es el primer objetivo que nunca hay que perder de vista. Diputada, consultarle desde una lógica más bien política de cómo finalmente usted señalaba estas 2 coaliciones logran hacer gobierno. Tenemos que en la cartera de Interior se encuentra una militante también de su partido, la ahora ministra Carolina Toá, y en la SECPRES, en quien realiza estas labores de coordinación con el legislativo, entre el ejecutivo, se encuentra Analía Uriarte, que es del Partido Socialista, tal como el presidente del Senado. ¿Cómo ve usted que esta articulación de parte del comité político y del gobierno permite generar mejores diálogos con el Congreso? Sí, yo creo que la experiencia en el Congreso, la experiencia en el Senado, los distintos barajes que traen las 2 ministras, yo creo que van a ser tremendamente importantes y van a ser un aporte para poder avanzar con los distintos proyectos. Yo creo que hoy día hay que buscar este equilibrio, ¿cierto?, entre el ímpetu de las nuevas generaciones, pero también la experiencia de las generaciones pasadas, y en ese contexto hacer un buen equilibrio de gobernabilidad y de poder responder a todas estas situaciones tan complejas que tenemos hoy día, como es la seguridad, como es la crisis migratoria, como es la crisis social, y ese es el gran desafío, y yo creo que este ministerio tiene todas las capacidades para abordar todos esos desafíos conjuntamente con la articulación del Congreso. Me parece una muy buena fórmula, digamos. En materia migratoria, usted también lo señalaba, existen algunas iniciativas que se encuentran en la Comisión de Gobierno Interior justamente para poder dar una mayor regulación a este proceso que se está viviendo y que está afectando principalmente a la zona norte del país. ¿Cómo cree que la llegada de Carolina Toá en esta nueva alianza que se establece con el subsecretario Monsalve puede quizás mejorar los diálogos y las medidas para enfrentar ya esta situación que afecta, tal como señalaba, principalmente en la zona norte de nuestro país? Sí, yo creo que desde el primer momento la cartera del Interior ha tomado este tema de la seguridad como uno de los principales temas país, digamos, y se han generado distintas medidas que vienen a tratar estos temas que hoy día la delincuencia que tenemos en nuestro país, los tipos de delincuencia, delitos que no conocíamos antes, la instalación de algunos carteles internacionales como crimen organizado, está sumando todas las voluntades hoy día desde Interior,
y creo que la presencia de Carolina Toá en este proceso, junto con lo que ya se venía haciendo, que también lo ha desarrollado el subsecretario Monsalve, genera una muy buena instancia, porque hoy día también hay que trabajar con una oposición que es bien dura en temas de seguridad, pero también hacer un llamado a la oposición de tener una mirada propositiva sobre los temas, no sacar réditos políticos. Y ahí yo creo que Carolina tiene todo el manejo para ponderar esto en su justa medida, de bajar estas a veces un poco propuestas o ataques al gobierno sin sentido y sin contenido, que eso le hace mal al país finalmente. Sí, diputada, en esa misma dirección un poco su opinión sobre la composición del comité político actual. Una presencia femenina Ujú. mayoritaria, Sí. solamente el ministro de Hacienda estaría representando entonces a los varones Ujú. en estas reuniones, porque además se sumó la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Cómo ve también ese escenario en donde hay voces de mujeres, muchas de ellas también con discursos de la importancia de resaltar los derechos y de garantizar derechos de esta comunidad en el comité político? ¿Cómo lo ve usted también como una mujer Sí. parlamentaria a cargo de esta comisión? Sí, yo creo que hoy día son parte de las transformaciones que se han ido dando, son parte también del sello del gobierno del presidente Boric, que apostó, ¿cierto?, a una cartera ministerial paritaria, y hoy día en el comité político, como bien tú mencionas, se da esto que hay bastante presencia femenina, pero una presencia femenina con experiencia, con conciencia y contenido social. La ministra del Trabajo, para nosotros la gestión que ha tenido ella ha sido una gestión muy buena, de mucho trabajo, de corregir muchas dificultades. Las demandas hoy día del mundo del trabajo son múltiples, porque también hay en todas las carteras hay una sistematización de errores, por decirlo así, que nos tienen en una crisis social, que nos tienen también en un proceso constituyente. Entonces, avanzar y poder corregir de cierta medida esta desigualdad. El mundo del trabajo tiene ahí mucho que decir, y la ministra lo ha hecho muy bien. Así es que estamos también contentos por ese lado de que la ministra hoy día pueda estar en el comité político. Diputada, y ahora llevarle en estos últimos minutos ya a hacer un balance del proceso que vivimos el día domingo, este plebiscito, más allá de los resultados, de Ujú. cómo se realizó. Esta fue la vez en la que se pudo aplicar una normativa que fue debatida en la Comisión de Gobierno Interior con relación a permitir que las personas voten en los lugares más cercanos, Ujú. la gestión que se realizó, la rapidez en los resultados. ¿Cómo evalúa usted desde la práctica, desde la estructura, el proceso electoral que se vivió en este plebiscito de salida? Sí, mirado desde ese punto de vista fue un proceso bien impecable. O sea, desde las medidas que tomó el gobierno con temas de transporte, con esta medida que ya se venía implementando de georreferenciación, en donde las personas puedan, su lugar de votación quede más cerca de su domicilio, son medidas totalmente beneficiosas para la democracia, para la participación, para que más personas puedan participar del debate público, del debate político, y sobre todo también de ejercer su derecho a votar y a decidir también los destinos de nuestro país. Así que por ese lado es un proceso muy bueno, inédito también. También la participación de la ciudadanía, o sea, las mesas estuvieron listas muy temprano, los vocales, los apoderados. Entonces fue digamos, un trabajo mancomunado entre las distintas carteras ministeriales y también la ciudadanía, ejerciendo su deber cívico y también aportando desde los vocales de mesa, que también es un trabajo que se hizo de manera muy correcta. Todavía hay una incertidumbre sobre cómo va a derivar este proceso, Ujú. si es que va a existir o no otro proceso constituyente, cómo se va a desarrollar. Esas son negociaciones que Sí. se están realizando y conversaciones que se Ujú. están gestionando entre los diferentes actores políticos. Pero quería consultarle porque en su comisión se ha debatido una iniciativa que permite, por ejemplo, que personas que están a cargo de otras personas en situación Mm. de discapacidad, cuidadoras o aquellos adultos mayores que no puedan acceder al lugar de votación,
se analiza la posibilidad de hacer un voto que pueda ser quizás enviado, quizás que vaya a una mesa a tomar la votación. ¿Cómo podría avanzarse quizás hacia el próximo proceso electoral al que nos veamos enfrentados? ¿Usted cree que es posible dar viabilidad a estas otras alternativas para ampliar aún más el universo electoral? Sí, es un compromiso que nosotros adoptamos también como presidenta de la comisión, porque estos proyectos se relevan cuando viene un proceso de votación, pero después cuando no se concretan quedan un poco ahí en carpeta, pero la idea es que nosotros ya el próximo proceso de elecciones tengamos esta respuesta, como bien dices tú, para las cuidadoras, para las personas con discapacidad o para algún otro grupo que tenga complejidades para votar. También hemos tomado las recomendaciones que el mismo CERVEL nos ha indicado en esta materia, entonces hay un proyecto también de urnas móviles para poder desarrollarlo y también mirar un poco en el ámbito internacional. Nosotros igual estamos al debe con el tema del voto asistido o voto por correo certificado u otras formas de emitir el voto que abran, como bien dices tú, a distintos grupos que tienen otras complejidades. Habría que ver entonces cómo continúa la tramitación y es de esperar entonces que para los próximos procesos electorales que tengamos se pueda ampliar aún más. Así como, por ejemplo, en este proceso electoral hubo participación de las personas que se encuentran privadas de libertad, que también hace mucho tiempo que esto no se gestionaba en realidad de una manera eficiente. En los próximos procesos también se pueda dar respuesta a las y los cuidadores y también a aquellas personas que tienen dificultades, ¿no?, para llegar a sus locales de votación. Muchas gracias, diputada, por este espacio de conversación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que esté bien.